Maravillosa gracia, la del Señor Jesús. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una cordial bienvenida a todos los que estamos reuniéndonos aquí en este tiempo de la Iglesia Bautista Calvario, para el tiempo de la predicación, de poder aprender una vez más la palabra de nuestro Señor. Les agradezco a todos ustedes, hermanos, los que están conectándose. Les doy una cordial bienvenida. No se olviden, compartan este enlace para que otros también puedan escuchar la palabra de Dios, puedan conocer el temor a Dios, la sabiduría que Él ofrece en el libro de Proverbios. Hoy día vamos a estar estudiando Proverbios capítulo 11, pero antes estaremos cantando unos cantos, unos himnos, y estaremos cantando justamente las notas que hemos escuchado en la introducción. Pero permítanme orar antes de comenzar a cantar. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por la preciosa oportunidad que tú nos das en esta noche de estar delante tuyo. Padre, conduce nuestras mentes, conduce nuestro corazón. Ayúdanos a estar sedientos de ti, gozosos de poder buscarte. Y ahora, Señor, ayúdanos mientras cantamos, mientras dejamos, Señor, que nuestra mente se centre en ti. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, y ahora vamos a cantar. El primer canto, canto 147, Maravillosa Gracia. ¿Ya? Maravillosa Gracia, 3 estrofas que vamos a cantar de este primer himno. Maravillosa es la gracia de Dios que tenemos aquí, hermanos, en nuestras vidas. El siguiente himno que vamos a estar cantando, pensando en la gracia de Dios, cómo es que el Señor envió al Señor Jesucristo. El canto 191 es un canto ya navideño. Estamos ya recordando en estos días el nacimiento de Cristo. Ciertamente Jesús no nació diciembre, pero siendo que recuerda el mundo en estas fechas, igual nosotros lo recordamos. El canto 191
nos dice, se oye o se oído un son en alta esfera. Tremendo el canto en los cielos para el Señor Jesucristo cuando cantaron los ángeles. Ese ser que vino como Dios, también Él desea hacer algo en tu vida y Él quiere ser amigo tuyo. El canto 517 vamos a estar entonando también en esta noche. 517. Espero que tú hayas encontrado en Cristo Jesús el amigo que tú y yo necesitamos. Me persigue.
grandes cosas el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y ahora vamos a mirar la palabra de Dios cantando un himno también, ya trayendo a nuestra mente, hermanos, el canto 391, la ley sobre toda ley. Ya preparando nuestros corazones para la palabra de Dios. Este canto manifiesta que la sabiduría solamente se encuentra en la palabra de Dios. Bonito canto antes de comenzar a estudiar el libro de Proverbios. 391, la ley sobre toda ley. Un poquito las notas porque si no vamos a llegar, pero bonito canto. Segunda estrofa, aunque sea célebre con nombre popular, habla de la popularidad que podemos tener aquí, pero no hay nada como la palabra de Dios. Eso no nos... Cantemos la segunda estrofa, hermanos, que la ley de Dios supera cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Cantemos la segunda estrofa. Aunque sea célebre con nombre popular, aunque sea elocuente con la fama de hablar, aunque sirva a hombres y aún a mi Señor, todo me es inútil si falta el amor. La ley sobre toda ley, la ley sobre toda ley, la ley sobre todo en mi vida es amarte, Dios. A ti, Dios, haz que crezca en mí tu amor, en toda mi labor. La ley sobre todo en mi vida aquí es amarte, Dios. La ley sobre toda ley, hermanos, es la que vamos ahora a estar mirando. Necesitamos mirar a Dios para ver cómo ser más sabios. Puede ser que tengas fama, puede ser que tengas fortuna, puede ser que hayas alcanzado algo en esta vida, pero necesitas mirar la palabra de Dios para hacerte un hombre sabio de verdad y temeroso de Dios. Proverbios 11, vamos a ver un primer sector, unos primeros versículos hoy día
del verso 1 al verso 11, vamos a estar estudiando el libro de Proverbios y vamos a ver 4 características. He tratado de englobar, hermanos, un conjunto de 4 características grandes. Yo sé que hay más cosas, pero si no las englobamos, no las cogemos así en grupo, podemos pasar, hermanos, una vida entera aprendiendo del libro de Proverbios y vamos a avanzar también el día de hoy. Pero vamos a ver 4 características del hombre sabio. La primera característica, comienzo, hermanos, en esta noche, ya en esta tarde, en el versículo 1, voy a dar lectura aquí al libro de Proverbios. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Lo vuelvo a leer. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio, la oportunidad de que podemos abrir una vez más tu palabra en esta noche, aprender de ella. Enséñanos a temerte y a vivir en sabiduría como tú esperas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí el proverbista rápidamente nos lanza como un hombre o a una persona que se va al mercado, ya sea que vas a comprar o ya sea que tú seas un vendedor en esa situación del mercado en que una persona está comerciando y tú tienes una balanza. Y la balanza la tienes o bien, vamos a decir bien regulada para dar el peso exacto o no la tienes. Y el ir al mercado es un asunto cotidiano de cada cosa. Y este primer principio, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes, como nos dice aquí el verso 1, el peso falso es abominación a Jehová. Aquí, hermanos, la palabra del Señor, en primer lugar, nos está enseñando, hermanos, que el hombre de Dios necesita vivir agradando a Dios con sus hechos. Puede ser que vayas al mercado, puede ser que estés vendiendo en el mercado, puede ser que estás haciendo un examen, puede ser que estás desarrollando un trabajo y cumpliendo tiempos de trabajo en una empresa. Igual, se aplica a diferentes aspectos de la vida. El proverbista decidió usar una ilustración de la vida común, de pesar algo que uno hacía constantemente en el mercado. Ya sea el hombre o la mujer que iba a comprar al mercado y cualquier cosa que iba a comprar, una fruta, una verdura, un animal o cualquier otro tipo de especie o una tela, lo que sea, se medía a veces por peso o por volumen. Y aquí nos narra la palabra de Dios, en primer lugar, hermanos, que nosotros, el hombre de Dios, el hombre sabio, el hombre temeroso, en primer lugar vive agradando a Dios con sus hechos, y voy a decir con cualquiera de sus hechos. Ya mencioné diferentes aspectos de los que hacemos en nuestra vida diaria. Hermanos, desde cocinar, desde levantarnos en casa, desde tender nuestras camas, desde, vamos a decir, arreglar nuestra ropa, desde vestirnos, desde conversar, todas las cosas que nosotros hacemos tienen que estar enmarcados bajo el hecho de querer vivir agradando a Dios. Hermanos, si nosotros tuviéramos que ser presidentes, necesitaríamos vivir como presidentes agradando a Dios. Si yo soy médico, necesito vivir como médico agradando a Dios. Si yo soy pastor, necesito vivir como pastor agradando a Dios. Y si tú eres un hermano que tienes cualquier otra carrera, cualquier otra profesión, cualquier otro oficio, o solamente estás estudiando, tú necesitas vivir agradando a Dios con todos tus actos. Un ama de casa puede decir, pero yo solamente cocino. Igual necesitas vivir con tus hechos, con cocinar, con estar en casa, con cuidar a los hijos, con todos esos, viviendo, agradando a Dios. Otra cosa que uno puede notar aquí, cuando dice en la segunda parte, dice, el peso falso es abominación a Jehová. El hombre sabio, el hombre que teme a Dios, tiene una motivación, una doble motivación. En primer lugar, está buscando en esta motivación no desagradar a Dios.
O hermanos, nosotros a veces vamos por la vida y no estamos pensando en eso, ¿no? Estamos pensando en cómo me agrado a mí, cómo me agrado o cómo agrado a otros, pero no estamos pensando en cómo agradamos a Dios. Y eso, hermanos, puede cambiar radicalmente tu vida. Y les quiero decir un secreto. Un hombre que teme a Dios, un hombre que es sabio, una mujer que es sabia, va a ser imposible de que haga esto si no tiene esta motivación correcta. Yo necesito hacer cualquier cosa para agradar a Dios. Si no hay este motivo en nuestros corazones, vamos a vivir en forma desordenada. Vamos a engañar, vamos a mentir, vamos a robar, vamos a hablar falsamente y todas estas cosas que no están dentro del marco del agrado de Dios. Una vez, hermanos, yo me encontraba predicando en un mensaje y estaba emocionado por predicar. Pero ¿sabes qué me había emocionado? En esos tiempos fui a una iglesia donde me invitaron y la primera noche que prediqué me dieron una ofrenda bastante grande. Yo pensé que me estaban dando esta ofrenda porque estaba cubriendo una semana que iba a estar predicando con ellos. Y después me encontré ya al siguiente día y estaba predicando muy emocionado, pero me di cuenta que la motivación de mi predicación no era servir a Dios, no era agradar a Dios, sino agradar a quienes me habían pagado o a quienes estaban ofrendando. Y debemos ser cuidadosos, hermanos, nuestro corazón es tan sutil con las cosas que hacemos. Yo no sé cuántos pastores hoy día pueden haber en este mundo, en esta vida, en estos días, en nuestro país o en cualquier otro lugar de Latinoamérica o del mundo, hermanos, en que estemos haciendo las cosas con otra motivación equivocada. Temor y sabiduría de Dios vienen de un motivo correcto por el cual hacemos las cosas. Si tú quieres ser un buen esposo, si tú quieres ser una buena esposa, si tú quieres ser un buen estudiante, si otra es tu motivación fuera de agradar a Dios, estás viviendo fuera del temor y la sabiduría. Eres un necio porque estás viviendo para ti o estás viviendo para otra cosa que no es Dios. Cuida cada uno de tus actos. Cuida cuál es tu motivación, las cosas que te llevan en tu corazón para hacer lo que esperas. Una segunda cosa que yo quiero mencionar, hermanos, aquí, como les dije, he agrupado un segundo y grande aspecto en esta noche que quiero hablarles, es de que el hombre sabio, el hombre temeroso de Dios, no solamente, como ya hemos mencionado, vive para agradar a Dios, pero otro aspecto, hermanos, vive en humildad. El hombre de Dios, mis amados hermanos, que le teme y es sabio, vive en humildad. Verso 2 dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Es muy interesante cómo el proverbista comienza este versículo explicándonos una cosa importante. Dice, cuando viene la soberbia. Hermanos, una cosa que yo te puedo garantizar que va a venir a tu vida, ya sea que seas un buen creyente, muy espiritual, sea que hayas conocido mucho la palabra de Dios, sea que seas un doctor en la palabra de Dios o seas un creyente recientemente, tarde o temprano va a venir sobre tu corazón la soberbia y vas a tener que luchar con ella. Todos luchamos, mis queridos hermanos, en esta vida con soberbia, con orgullo, ¿no? El hecho de pensar que yo soy algo importante en esta vida va a venir todos los días de nuestra vida. Hermanos, cuando nosotros tenemos logros en esta vida, avanzamos en esta vida, crecemos en esta vida, hemos alcanzado algo grande. De repente estás estudiando y trabajando. Aún, hermanos, nosotros los que servimos al Señor, de repente tenemos una iglesia buena, estamos desarrollando un buen ministerio, hay un gran peligro que venga soberbia. La vida de los reyes, especialmente la vida de estos hombres que temían a Dios, David
y Salomón nos muestran cómo la soberbia les atrapó y los hundió. Quiero que recuerdes una vez más, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. La soberbia va a venir tarde o temprano en nuestras vidas. David era el rey más valeroso, vamos a decir, en el cual Dios estaba agradado de él, era conforme a su corazón. Y teníamos un hombre, el hombre más sabio, el que podía entender. Era increíble la sabiduría que tenía Salomón. Pero ambos hombres tuvieron soberbia y vino su caída. Hermanos, vivir en el temor de Dios es vivir en humildad. Tienes que estar alerta cuando venga la soberbia a nuestras vidas. ¿Cuántas veces yo, mis queridos hermanos, a veces bajo del púlpito y un hermano, una hermana me dice, pastor, qué buen mensaje, ¿no? Inmediatamente mi pecho se hincha, ¿no? Uy, qué bien, cómo ha llegado la palabra de Dios. Y no eres tú, es la palabra. No eres tú, es el Espíritu Santo que ha usado tus palabras, pero principalmente la palabra de Dios. Nosotros solamente, hermanos, somos instrumentos. Imagínate a un bisturí que esté andando orgulloso por ahí diciendo, yo hice la operación. Es ilógico, ¿no? Es un absurdo que un bisturí esté por ahí diciendo, yo soy el que hago las operaciones, yo hago los mejores cortes. No, hermanos, solamente somos instrumentos en la mano de Dios. ¿Tienes algún logro en la vida? Ten cuidado porque la soberbia, el orgullo te va a venir. Has logrado un objetivo grande en esta vida más que otras personas. Ten cuidado porque ya la soberbia está viniendo y está pronto a atacarte. Aprende a vivir en humildad. El verso 2 nos dice lo siguiente en la segunda parte de él: mas con los humildes está la sabiduría. Hermanos, el hombre sabio tiene una humildad en su vida. Nota cómo está el versículo 2. Mas con los humildes está la sabiduría. Hermanos, un hombre que es sabio en Dios, que teme a Dios, tiene que ser humilde, debe ser humilde y debe estar humilde. Y la humildad, hermanos, es difícil de mantenerla. Una de las grandes cosas que yo me he encontrado, hermanos, es, por ejemplo, personas que son artistas, músicos, aquellos quienes pintan, aquellos quienes tienen algún talento artístico especialmente, son sumamente soberbios, están lejos de la humildad. Quiero hablar a mis hermanos, buenos hermanos, seguramente con muy buen corazón. De repente tocas un instrumento en la iglesia. De repente puedes cantar bien en la iglesia. De repente eres muy hábil con muchas cosas. Que nunca te falte humildad. Quiero hablar a los músicos especialmente. Muchos músicos malogran sus vidas porque pierden humildad y se han olvidado que la habilidad que tienes es producto de lo que Dios te ha dado como don y talento. ¿Cantas bien? ¿Tocas bien un instrumento? Úsalo humildemente para la gloria de Dios y no seas soberbio. Dos cosas hasta ahora vistas, mis queridos hermanos. En primer lugar, en cuanto a cómo es o qué caracteriza al hombre sabio. El primer detalle, vive agradando a Dios. El segundo que estamos viendo es que vive en humildad y ya acabamos de explicarlo. Vamos al tercer aspecto en esta noche, en este tiempo de aprendizaje, de exposición de las Escrituras. Y quiero decirle una tercera característica del hombre que teme a Dios. La mujer que teme a Dios es una persona que vive en integridad, que camina en integridad. Versículo 4 nos dice así la palabra, versículo 3 es. Versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y aquí, hermanos, en el verso 3, si ahí está mal en la pantalla, no se preocupe, es verso 3. Hermanos, nosotros
necesitamos vivir en integridad. La integridad, hermanos, es total, abarca cada aspecto de nuestra vida. Y obviamente cuando pensamos en eso, si yo soy completamente íntegro, verdadero, genuino en cada aspecto de mi vida, me miro delante de Cristo y si he alcanzado el tamaño de Cristo, nos damos cuenta que nos falta. Pero necesitamos esforzarnos. Necesitamos rebuscar en nuestras vidas continuamente y sacar aquellas cosas que no nos permiten vivir totalmente en integridad. Algunas cosas que nos narra el versículo 3 respecto a la integridad. Dice, la integridad de los rectos los encaminará. Hermanos, una vida íntegra va a conducirnos a través de toda esta travesía que estamos aquí, especialmente nosotros los creyentes. Quiero que recuerdes, querido creyente, como hombre o mujer sabio, que andas en este mundo como extranjero, como advenedizo, necesitas saber caminar en este mundo. Este mundo es muy complejo, muy sofisticado con el pecado. Es muy interesante, hermanos, cómo nuestra sociedad hoy en día se ve involucrada en diversas cosas. Como, por ejemplo, aún los creyentes nos dividimos y estamos hablando asuntos de política y nos ponemos de uno y otro lado y nos olvidamos de caminar en integridad y nos salimos del buen camino. Hermanos, ¿qué va a dar solución a nuestros problemas? ¿Qué va a dar solución social, política a una nación? Nada, hermanos. Nada que el hombre haya inventado. Nada que a ti se te pueda ocurrir. Lo único, hermanos, que va a ayudarnos a mejorar nuestras vidas en todo sentido. Y es empezando de lo espiritual, de lo interno. Luego, yendo a lo externo, a lo mental, a lo social, a lo material en nuestras vidas, hermanos, es Dios. Y si nosotros no podemos aprender a vivir en integridad, hermanos, vamos a estar caminando por senderos tortuosos. Espero que esto no te ofenda. Y especialmente a los hombres que han decidido poner su mano en el arado. Si Dios te ha llamado a ser pastor, quiero que me escuches. Esfuérzate en la gracia de Dios, en mantenerte en eso. Yo sé que hay muchas tentaciones allá afuera. Me parece que fue Spurgeon, que en algún momento él dijo, si a mí me llamaran a ser rey o a ser gobernador de algo, rechazaría totalmente este asunto por causa de ser un siervo del Señor. Hermanos, para un pastor no hay licencia. No se puede dejar el ministerio. El llamado de Dios es innegable e irrefutable. No podemos decir a Dios que nos ha llamado a ser pescadores de hombres, voy a pescar otras cosas. Dios quiere, mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros sigamos siendo especialmente íntegros en toda nuestra manera de vivir. Hermanos, la integridad va a encaminar nuestras vidas. La integridad va a ayudarnos a vivir conforme Él quiere. Hermanos, que nosotros no nos desviemos del buen camino. Vivir en integridad es parte de la característica de un hombre que camina en la sabiduría y el temor de Dios. El texto también nos dice en el versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero nota ahí, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. También, hermanos, la integridad nos va a ir liberando de otras cosas en este tiempo, en los caminos que desarrollamos para nuestro Dios. Nosotros necesitamos vivir en integridad. Y ahora vamos a considerar otro aspecto grande y son versos 5 al versículo 11 para nosotros aprender una característica más de vivir
en el temor y la sabiduría de Dios. Ya estamos viendo hasta ahora 3, vamos por la cuarta. La cuarta característica de un hombre sabio, de una mujer sabia, es que él o ella vivimos en justicia. Dice la palabra del Señor en la siguiente manera, verso 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. ¿Qué nos ayuda, hermanos, vivir en justicia? ¿Cómo nos ayuda a vivir? Hermano, una vez más, este término que ya hemos tocado, esto que ya hemos visto en el verso 3, nos ayuda una vez más a estar en el camino. Tanto la integridad como la justicia nos ayuda a ponernos en el camino. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos salido de la voluntad de Dios? Hace un rato hablé de algunos siervos del Señor que equivocadamente, así como Pedro, dejaron el asunto de predicar y de buscar a Dios y volvieron a coger sus redes, las redes que tenían en ese mundo. Pero podemos volver y encaminarnos. Querido creyente, de repente has salido en algún área de tu vida fuera de la voluntad de Dios. Vive en la justicia de Dios y Dios te va a ayudar a encaminarte, a volver al buen camino. Eso es parte de vivir en sabiduría. Es lo que nos dice la justicia del perfecto. Notas, la justicia del perfecto enderezará su camino. Hermanos, muchas veces cuando andamos por esta vida, obviamente a veces es deliberadamente, pero a veces es sin querer, hermanos, nos desviamos por un camino equivocado. Pero si tú estás viviendo, si tú estás perseverando en la justicia de Dios, vas a enderezar tu camino. Vas a poder andar una vez más en los deseos de nuestro Dios. Vivir en justicia también nos dice el verso 6, quiero que notes, la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando nosotros vivimos en la justicia de Dios, es decir, en piedad, bajo la luz divina, esto nos va a dar libertad. Verso 6, una vez más, la justicia de los rectos los librará. Vive en la justicia de Dios y vas a encontrar verdadera libertad. Otro detalle más, hermanos, que quiero compartir con ustedes en este tiempo, en esta noche, aparte de estas dos cosas dentro de la justicia, de la vida en la justicia. Vivir en justicia te va a dar esperanza. Verso 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Pero cuando muere el hombre justo, su esperanza no muere, porque está basada en la justicia de Dios. Hermanos, todos nosotros, como pecadores, sin Cristo, lo único que nos espera es la condenación eterna, el infierno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Pero si tú en vida vas y te acercas a la cruz de Cristo, buscando la justicia de Dios en la obra redentora de Cristo, y te voy a preguntar, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Y tú sabes la respuesta. Muchos de los que vivimos en este país, en el Perú, en Latinoamérica, sabemos que el Señor Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Y Él necesitaba morir por nuestros pecados para pagar la justicia de Dios, la condenación del pecado que Dios demandó desde Adán y Eva para todos nosotros. Y cuando nosotros recurrimos a la obra redentora, dejamos que Cristo sea el que es nuestro Salvador, le hacemos a Él el Señor de nuestras vidas, la justicia de Dios se aplica a nosotros y no es que nos volvemos justos, no es que nuestras vidas ya dejaron de pecar. Lo que la Escritura dice que nosotros, hermanos, somos declarados justos. Que aunque pecadores somos y pecados todavía cometeremos en el camino, como le pasó a Pedro, como le pasó a Pablo y a muchos creyentes en el Nuevo Testamento,
Los creyentes en Hechos vimos en la mañana, Dios les dijo, hay que predicar a los gentiles, para ellos también es la salvación. Salieron después de una persecución y no predicaban a los gentiles. Pero aún con todo, hermanos, quiero que usted recuerde, nosotros los creyentes viviendo en la justicia de Dios, vamos a tener esperanza. Tenemos esperanza en la vida presente para tener una mejor vida y tenemos esperanza en la vida futura porque tendremos la vida eterna. Con la muerte, hermanos, y aún si en estos tiempos viniera una segunda ola del COVID y nos tocara irnos, queridos hermanos, la justicia de Dios ya nos ha alcanzado. La justicia de Dios ya nos ha salvado. Y amigo, quiero hacerte extensiva esta invitación para que vengas a Cristo. Porque si mueres sin Cristo, mueres sin esperanza. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, porque su esperanza solo está aquí en la tierra, en las cosas de esta vida. Y la expectación de los malos perecerá. Hermanos, es interesante, hermanos, que una persona sin Cristo, una persona sin Dios, lo único que espera es de esta vida. Hermanos, si la teoría de la evolución fuera cierta, y estoy hablando de la teoría, y estoy haciendo énfasis ahí, fuera cierta, hermanos, lo único que tenemos para vivir, para el ser humano, sería esta vida. La única expectativa. Pero como eso es una teoría y no es cierto, hermanos, la esperanza que da el cristianismo, que da Dios, es una esperanza certera para cada uno de nosotros. Abraza la justicia de Dios, la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿qué más hace la justicia en nuestras vidas? Versículo 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Una de las cosas, hermanos, que nos hace cuando nosotros vivimos en justicia es que Dios nos saca de las tribulaciones. Una de estas grandes historias, hermanos, que viene a mí rápidamente en la Biblia, como un justo fue liberado, es la vida de Daniel. Los amigos de Daniel también. Daniel fue liberado, hermanos, del pozo de los leones. Y fue liberado no necesariamente, hermanos, que no entró al pozo de los leones, sino que Daniel entró al pozo de los leones, pero Dios cerró la boca de cada uno de ellos. Dios le sacó de tribulación. Querido creyente, ¿estás andando en la justicia de Dios? Tarde o temprano, Dios no ha garantizado que no vas a entrar al pozo de los leones. Y una ilustración más, por ejemplo, los amigos de Daniel, cuando fueron expuestos a adorar una estatua o a ser metidos a un horno de fuego, no fueron liberados en el sentido estricto que Dios no permitió que ellos entraran al horno. Sí, entraron al horno, pero no se quemaron. Vives en la justicia de Dios. Una cosa que quiero decirte en esta noche, mientras considera tu vida. Y si estás andando en la justicia de Dios, sabio y temeroso de Dios, Dios te sacará en medio de las tribulaciones, porque estás andando en su justicia. Tenemos grandes ejemplos. Dios no garantiza que no estemos en tribulación, pero que lo que sí Dios garantiza es que cuando estemos en la tribulación, Dios nos va a sacar de ella. Oh, y qué esperanza tenemos en esta vida, hermanos, los que vivimos en la justicia de Dios. Es interesante todo lo que Dios hace en nuestras vidas por medio de la justicia. Y aquí, hermanos, unos detalles más aquí para ir culminando. Vivir en la justicia de Dios, hermanos, nos ayuda a no dañar con nuestra boca. El que vive justamente bajo la justicia de Dios es una persona que ha aprendido a manejar bien sus palabras. Nota lo que dice el versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Oh, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos caer en este asunto de la hipocresía? Podemos caer en el asunto de la hipocresía. Tenga cuidado. Ser hipócrita es decir, yo soy cristiano. Ser hipócrita es
aparentemente aparentar ser cristianos, pero con nuestra boca podemos destruir a otras personas. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Hermanos, vivir en justicia nos va a ayudar a que nuestras bocas sean controladas. ¿Cuánto daño puede hacer la palabra mal dicha, mal hablada o hablada fuera del tiempo? Dice que en las muchas palabras hay pecado, mis queridos hermanos. Yo le animo a considerar en esta noche ese aspecto también de andar y de vivir en justicia. El que anda en la justicia de Dios, bajo el temor y la sabiduría de Él, no va a usar su boca para dañar a otros, sino más bien para edificar a otras personas. Pero quiero mencionarle y cerrar toda la idea en esta noche de vivir en justicia. Como les dije, hermanos, aquí he agrupado varias cosas. Podríamos, como les dije, hermanos, cuando cogemos Proverbios, tener un mensaje de cada versículo, a veces hasta 2 mensajes grandes. Pero vivir en justicia, hermanos, versos 10 y 11 nos encierra otras 2 verdades, otros 2 principios en el temor y la sabiduría de Dios. El que vive en justicia, hermanos, va a dar alegría. Quiero que noten lo que dice verso 10. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Oh, hermanos, cuando personas justas les ocurre bienestar, hermanos, esta alegría contagia a otros, contagia a la sociedad. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, ahí en el libro de Hechos, cuando Dios está obrando, dice, hermanos, que cuando la gente podía ver a los cristianos reunidos, compartiendo, ayudándose unos a otros, la gente, hermanos, comenzaba a ver con agrado a los hijos de Dios, con mucho respeto, y al pueblo le causaba alegría. Oh, hermanos, que nuestro cristianismo, andando en la justicia de Dios, dé alegría a otros, de gozo genuino y verdadero a otras personas. Pero también, hermanos, el texto nos menciona que da bendición la vida del hombre justo, la vida del hombre que teme y anda en el temor de Dios. Verso 11, quiero lanzarme ahí para ir cerrando las ideas en esta noche. Mira lo que dice el texto. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Eres una persona recta, justa. Vas a traer bendición a otros. A veces estábamos pensando, hermanos, ¿qué puede hacer que nuestra sociedad cambie? ¿Qué puede hacer que de repente en el futuro tengamos un Perú mejor, un país mejor? Un cristianismo real. Una práctica de la justicia tal como la Biblia demanda. Nada más ni nada menos va a ser, hermanos, que las cosas cambien en nuestra sociedad, en nuestras familias, alrededor nuestro, donde Él nos permite vivir y servirle. Hemos visto, hermanos, y estamos viendo en esta noche 4 características del sabio. El sabio, en primer lugar, vive agradando a Dios. Te pregunto en esta noche, ¿esa es la razón de tu vida? ¿O estás viviendo para agradarte a ti, para agradarte en tus placeres, o para agradar a otras personas y no agradar a Dios? Cristianos, despierte, considere para quién está viviendo usted, ¿para los demás o para Dios? Necesitamos vivir sabios y temerosos, agradando a Dios. Otro aspecto, mis queridos hermanos, de vivir sabios es que nosotros debemos aprender a vivir en humildad verdadera. Porque la soberbia, la arrogancia y el orgullo está cercana a nosotros y va a venir. Y se nos va a acercar cada día de nuestra vida. Y cuando hagamos algo y Dios nos permita lograr algo, nos vamos a hinchar y vamos a perder la perspectiva de la humildad. Cada cosa, hermanos, especialmente que se hace para Dios, es porque Dios lo ha hecho y es porque Dios lo ha permitido. No es ninguna competencia nuestra. Un verso para recordarles, cerrando nuestros pensamientos en esta noche.
Dice la Escritura, siervos inútiles somos. Hemos hecho lo que deberíamos haber hecho, lo que se nos mandó a hacer. La Biblia dice que eso somos, siervos inútiles. No nos ensoberbezcamos de algo que no somos. Una tercera cosa, hermanos, que hemos hablado en esta noche es que nosotros necesitamos andar y vivir en integridad. ¿Vives en cada área de tu vida íntegramente? La integridad cubre todo. Muchas veces, hermanos, en mi propia vida tengo que esforzarme por ser un hombre íntegro. Tenemos que esforzarnos por ser hombres y mujeres íntegros en medio de esta sociedad para andar en la sabiduría y en el temor de Dios. Y la última cosa, hermanos, que hemos visto, considerando los versos que hemos leído en esta noche del 5 en adelante hasta el versículo 11, básicamente, que otra característica del hombre sabio es que él vive en la justicia de Dios, en la justicia de Cristo. Hermanos, Cristo, Dios ya aplicó su justicia a nuestras vidas. Hemos sido declarados justos, vivamos justos. Hermanos, vivir en sabiduría, debemos vivir agradando a Dios. Vivir en sabiduría significa vivir en humildad. Vivir en sabiduría significa vivir en integridad. Vivir en sabiduría significa andar en la justicia de Dios todos los días de nuestra vida. Querido amigo, si todavía tú no puedes agradar a Dios, mantenerte humilde, ser íntegro y justo, busca la justicia de Dios en esta noche. En Cristo Jesús, Él puede, a pesar de ser un hombre pecador, una mujer pecadora, Dios puede darte, impartirte la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué no vienes a Él? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por esta preciosa oportunidad que hemos tenido de estudiar, de escuchar, Señor, tu palabra. Te pedimos ahora que nos ayudes, Padre, a vivir sabios y temerosos, agradándote, Señor, manteniendo nuestra soberbia y orgullo sujetos bajo humildad, Padre. Sabiendo que no somos nada, somos menos que polvo, pero tú has tenido la misericordia de mirarnos. Permítenos andar en integridad, completos, totales, en toda forma, Señor, genuinos, y también, Padre, andar en tu justicia, andar en la gracia, Señor, que nos has dado de declararnos justos delante de ti. Todavía, Señor, somos pecadores, pero permítenos, Señor amado, permítenos en esta noche andar en la sabiduría y el temor tuyo. Te suplicamos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por ayudarnos, por participar en este culto, porque podemos estar abriendo la palabra de Dios. Quiero pedirles y darles un motivo de oración, hermanos. Quisiéramos, Dios, mediante el mes de diciembre, en algún momento abrir ya y tener nuestros cultos así presenciales. Estamos buscando la dirección de Dios. Ore por nosotros, ore para que nosotros podamos lograr este cometido y hacer este asunto. Pido sus oraciones por este motivo. Oraciones por su servidor y para que Dios nos provea un lugar apropiado, adecuado, donde podamos mantener los protocolos de seguridad que el gobierno demanda para este tiempo. Gracias a todos los que se han conectado, y les quiero ahí dar unos anuncios, recordar nuestros horarios, los horarios que tenemos de cultos. No se olviden, cada domingo estamos reuniéndonos y transmitiendo nuestros cultos en vivo hasta que Dios nos dé un lugar para poder reunirnos y congregarnos a las 11 de la mañana. Luego, el domingo también otro culto a las 6 de la tarde, como el que ya estamos por terminar. Y los miércoles en la noche a las 7 de la noche. Estamos estudiando libros de la Biblia, estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Gracias por conectarte
si quieres compartir este video, este link en vivo, envíalo a otras personas para que también la palabra de Dios pueda edificar la vida de otros creyentes. Dios te guarde, Dios te bendiga. Ha sido mi privilegio y una bendición poder servirles predicando la palabra de Dios. Nos vemos el día miércoles. Que el Señor les guarde.